¿Nos podría explicar cuáles son las principales líneas de actuación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? Bueno, la razón de ser fundamental del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es la reducción de gases de efecto invernadero para combatir el gran problema que tenemos, que es el cambio climático. Por lo tanto, tenemos que actuar, tenemos un problema serio, tenemos un problema urgente y tenemos que actuar. Y lo fundamental en esa actuación es la actuación en el mundo de la energía. La energía es responsable de 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ahí tenemos que actuar. De manera que en esa línea, las dos líneas fundamentales, diría yo, aunque es con un mismo propósito, es descarbonización y electrificación. Electrificación porque la electrificación será a través de electricidad renovable y por lo tanto contribuye a la descarbonización. Entonces, en todo eso, pues hay todo un proceso de transición entre generación eléctrica contaminante y emisora de gases de efecto invernadero a generación eléctrica renovable. Hay un proceso de electrificación del transporte, hay un proceso de eficiencia energética, mejora de la eficiencia en edificios, en la industria. De manera que todas esas líneas que fundamentalmente casi podríamos decir que son estas que he dicho, las más importantes, conducen a una paulatina pero firme reducción de gases de efecto invernadero que esperamos que nos lleve en 2050 con neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero. Lo ha definido en más de una ocasión como una política de Estado. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice esto? Bueno, pues me refiero a que tenemos un problema que es un problema de todos y es un problema y sobre todo de nuestros hijos y de nuestros nietos y de todos los ciudadanos. Por lo tanto, es imposible que ante un problema que es de todos y que afortunadamente ya todos reconocemos que existe, es imposible que entiendo que solo a alguien que se le vaya a la cabeza puede pensar que no puede afrontar ese problema. Y por lo tanto es un problema reconocido científicamente, reconocido por la Unión Europea, reconocido por las Naciones Unidas, reconocido por el Foro de Davos. Por lo tanto, tenemos un problema que unánimemente sabemos que hay que resolver y por lo tanto es una política que necesariamente hay que hacer. Y la política para reducir los gases de efecto invernadero solo puede ser disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, entiendo que es una política que ha aparecido y se convierte en necesaria de una manera natural. Y por lo tanto, entiendo que cualquier partido político que digamos esté en su sano juicio, no voy a pensar que no vaya a ocurrir eso, pues entonces va a entrar en esa política sin duda. ¿Cómo han acogido este plan las compañías energéticas y también las industrias? Bien, digamos los principios, todo el mundo lo ha acogido de una manera favorable. Principios estos de lucha contra el cambio climático, reducción de emisiones. Claro, luego obviamente todos los sectores tienen sus propios intereses y cada uno trata de amoldar ese proceso a hacerlo compatible con sus intereses. No es... Claro, todos los intereses no son compatibles, no todos los intereses son compatibles, por lo tanto hay algunos que están más favorables que otros, pero no obstante, la industria, las empresas se han dado cuenta de que esto es una gran oportunidad, es decir, es una oportunidad que va a implicar unas inversiones muy importantes, inversiones que de aquí al año 2030 estimamos que serán en torno a 200.000 millones de euros y por lo tanto una oportunidad de actividad económica, gran actividad económica en implantación de renovables, renovación de edificios para hacerlo más eficiente, tecnología, etc.
gran oportunidad de reducción del déficit comercial de la balanza de pagos de España, porque somos un país enormemente importador de energía. Es decir, hay una serie de oportunidades que tenemos delante que yo diría que es la primera vez que España puede participar en una revolución económica e industrial y estar en la primera fila. Por decirlo en términos energéticos, está con las pilas puestas para desarrollar esto. Obviamente hay algunos pocos sectores que les gustaría hacer las cosas de una manera diferente. Hay sectores, yo diría, sociales que tenemos que atender, es decir, tenemos que atender, por ejemplo, las comarcas mineras del carbón. Tenemos que atender los lugares donde se cierren centrales de generación de energía que ya no se van a utilizar. Y en esos lugares, en esas poblaciones, en esas comarcas, tenemos que hacer un esfuerzo de transición justa. Y eso es un esfuerzo económico y social para acompañar a las poblaciones en esos lugares. ¿Y las comunidades autónomas, los gobiernos de las comunidades autónomas, cómo han acogido este plan? Los gobiernos de las comunidades autónomas, yo tengo la percepción de que lo han acogido de una manera favorable. Es verdad que todo esto ha ocurrido bastante deprisa. Hay momentos que parecería que llevamos en el gobierno 10 años, llevamos 10 meses en el gobierno. Yo tomé posesión el 18 de junio del año 2018, hace 10 meses, ¿no? Entonces, bueno, en este tiempo y además se veían por delante elecciones, es decir, que ha sido un tiempo políticamente complejo para cerrar acuerdos. Pero sí es verdad que cuando hemos conversado sobre el tema, cuando nos hemos sentado alrededor de una mesa, yo vengo de estar trabajando con la consejera de Cataluña hace una hora y nos ponemos a trabajar e inmediatamente convergemos en las soluciones, porque bueno, se trata de que descarbonicemos, de que hagamos energía renovable, de que hagamos la transición haciendo que la industria participe lo más posible económicamente. ¿Verdad? Que la acogida por parte de las comunidades autónomas ha sido buena, ha sido, yo diría que bastante buena. Quizás en algunos casos no ha habido tiempo de hacer mucha actividad conjunta, porque no ha habido mucho tiempo, pero la acogida es fundamentalmente buena. ¿Será posible llegar a 2030 con un 32% de energía renovable consumida sin primas? Por lo menos este es el objetivo. Bueno, el consumida sin primas, verá, es decir, permítame que ponga la pregunta de una manera ligeramente diferente. La primera, y digamos, pongo un titular. El titular es: la manera más barata de producir energía eléctrica en España en este momento es con el sol o con el viento. De manera que a partir de hoy, y desde hace ya algunos meses diría yo, años no puedo decir porque esto ha ido bajando muy deprisa el precio, cualquiera que ponga plantas de generación eólica o fotovoltaica va a estar produciendo electricidad de una manera más barata que el mercado del día de hoy, el mercado mayorista del día de hoy. La prueba está, bueno, pues que en los días de sol y de viento, o de viento, solo viento, hoy es un día de viento, hoy tenemos el precio de la electricidad más barato del año. Hoy, 25 de abril, tenemos el precio de la electricidad más barato del año. ¿Por qué? Porque hay mucha energía eólica. Hace mal tiempo, hace viento, y tenemos mucha energía eólica que está produciendo muy barato. Es decir que de entrada tenemos que contar con que tenemos fuentes de energía renovable que además son baratas. ¿Qué nos pasa con las primas?
Nos pasa con las primas que hay plantas que se construyeron hace algún tiempo y que se pactó con ellas un precio, y entonces ese precio se va a seguir pagando en los términos en que está actualmente. Y eso, digamos que, por decirlo de alguna manera, esas primas que se vayan a pagar van a ser primas que vienen del pasado. Pero todas las plantas que se construyan, que están construyendo desde la subasta del año 2016-17, son plantas que no van a tener ninguna prima. Y así llegaremos por encima de un 32% de energía renovable en el año 2030, significativamente por encima. Han desvalorizado activos de combustible fósil, solicitado cierres de térmicas de carbón e invierten claramente en renovables. ¿Cómo está asumiendo el sistema estos cambios? Bien, el sistema, digamos, el sistema energético realmente está en un momento de transición cuasi efervescente, diría yo, ¿no? Se está produciendo las centrales de carbón, por ejemplo, las térmicas de carbón. En la España peninsular hay 14 centrales térmicas de carbón. De las 14, 9 van a cerrar, tienen anunciado el cierre y tienen pedido permiso para cerrar antes del verano del año 2020, en un año, en el próximo año. 9 de las 14, es decir, quedarían 5. Pero es que en la última semana no se ha producido en España ni un solo megavatio hora con carbón. ¿Por qué? Porque es más caro. Entre otras cosas es más caro porque se ha puesto un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, alguien que produce electricidad con carbón tiene que pagar, por supuesto, la generación, el carbón, los costes de laborales, lo que quiera que sea, y por cada tonelada de CO2 que emite tiene que pagar una cantidad. Esa cantidad hace 2 años era 7 euros, ahora es 27 euros. Por lo tanto, el sistema de, llamémosle, fiscalidad asociada a las emisiones ha hecho que esas centrales vayan saliendo del mercado de una manera natural, de una manera de acuerdo con las reglas del mercado. Por lo tanto, todo ese proceso va a seguir ocurriendo. Esas mismas compañías están anunciando instalaciones renovables, nuevas plantas fotovoltaicas, eólicas, porque son productores de electricidad y han encontrado que tienen mecanismos más baratos de producir electricidad. No conozco a ningún empresario que, pudiendo hacer una misma cosa de una forma más barata, no se ponga rápidamente manos a la obra para hacerlo. Por lo tanto, el sector ha acogido de una manera favorable este proceso de transición. Podríamos decir que el sector se está reinventando, ¿no? Absolutamente, el sector se está reinventando para ser un sector diferente en muchos aspectos. La generación, por supuesto, es decir, a veces pensamos, bueno, la compañía dominante en Cataluña es una compañía que ha generado históricamente fundamentalmente con carbón y nuclear. Dentro de 15 años no generará ni con carbón ni con nuclear. Por lo tanto, tendrá que generar de otra manera. Es decir, se tiene que reinventar y ya se está reinventando. Comentaba que en 15 años ya no generará electricidad ni con carbón ni con energía nuclear. ¿Cree que el sistema está preparado para poder cerrar todas las centrales nucleares y de carbón que hay en el Estado español? Vamos, digamos, por partes, ¿no? Vamos por partes. El carbón, la prueba es esta semana que estoy diciendo. Llevamos días sin generar con carbón y en el día de hoy, por decirlo de alguna manera,
no hay ningún problema de seguridad de suministro si se sacaran del sistema todas las plantas de carbón. No habría ningún problema de seguridad de suministro. ¿Qué pasará con las centrales nucleares? Bueno, tenemos 15 años, no las vamos a cerrar todas a partir de mañana, ¿no? Entonces va a haber un proceso progresivo de introducción de renovables que a partir del año 21 van a ir entrando 5.000 megavatios cada año, es decir, cada 2 años entrará lo equivalente a un reactor nuclear, a una central nuclear. Por lo tanto, iremos sustituyendo, y en ese proceso de sustitución los modelos que lógicamente hacemos los ingenieros y en este caso los de red eléctrica, pues nos dicen que efectivamente ese proceso se puede producir y se va a producir sin poner en riesgo la seguridad de suministro. Ya para ir terminando, recientemente se ha aprobado el Real Decreto de Autoconsumo. ¿Qué valoración hace usted sobre este Real Decreto? Sí, el Real Decreto de Autoconsumo para nosotros es un Real Decreto especial. Es un Real Decreto especial porque no es un Real Decreto de generación eléctrica normal que implica unas pocas compañías y demás. No, es un Real Decreto que implica el autoconsumo, es decir, implica a todos los ciudadanos. Es un decreto digamos, es una actividad muy social, muy de todos los ciudadanos. Es algo que esperamos que cambie la forma en que producimos y consumimos electricidad a los ciudadanos, ¿no? Para nosotros creemos que es algo que nos va a dar mucha actividad económica además incluso a pequeños instaladores, porque se trata de hacer pequeñas instalaciones en nuestras casas y además hemos hecho un esfuerzo, espero que lo hayamos conseguido, para que no solo sea el autoconsumo de aquellos que viven en una vivienda unifamiliar, ¿no? Que hay muchas personas que lo hacen, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente son edificios y entonces pues hemos hecho una parte significativa de autoconsumo compartido, que vecinos de una misma edificio pueden compartir la generación y consumo para que entre todos lo aprovechen. Hemos hecho algo de que en ese autoconsumo compartido incluyamos edificios que están hasta 500 metros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues a lo mejor cerca de mi casa hay un polideportivo, alguien pone encima del polideportivo unas placas fotovoltaicas y yo compro la electricidad o tengo la electricidad de esa placa fotovoltaica del polideportivo que hay al lado del edificio en el que vivo. De manera que entendemos que es algo que va a tener una penetración social y un efecto importante sobre los ciudadanos y en la forma en que consumen energía, que producen energía y que se relacionan con las compañías energéticas que ahora mismo le dan el suministro. ¿Y cómo cree que las compañías energéticas tienen que afrontar este cambio en el modelo energético? Realmente yo creo que las compañías eléctricas en un entorno de electrificación de la producción y de la vida de los ciudadanos, tienen una oportunidad por crecimiento del terreno de juego en el que están. Pero sí es verdad que ese terreno de juego lo van a ocupar más actores. Por lo tanto, todos tenemos que evolucionar. Yo creo que hay, por una parte, una oportunidad de nuevos actores, de pequeños actores en que hagan agregación de la demanda, que ayuden a los ciudadanos a tener autoconsumo, a hacer instalaciones, a facilitarles todo eso. Y por lo tanto hay actividad de una serie de
de nuevas compañías, nuevas pequeñas compañías, una participación de cooperativas. Es decir, que hay todo un movimiento económico que va a surgir ahí, ¿no? Las compañías actuales, las grandes compañías actuales, pues claro, en ese terreno es posible que pierdan alguna parte de su demanda, pero tienen un enorme terreno por delante, toda la movilidad eléctrica, toda la recarga de vehículos eléctricos. Hay que hacer un despliegue de puntos de recarga en los edificios, en las gasolineras, que serán electrolineras, en distintos lugares. De manera que va a haber una transformación. Ellos y lo han entendido y claro, tratarán de hacer el camino en la forma que les produzca el mayor beneficio. Eso es lo natural en un mundo económico, pero bueno, pues el gobierno tiene que ocuparse de que que todos hagamos el camino de una manera del mayor beneficio para todos. Pero en ese camino hay sin duda terreno para las compañías eléctricas y esperamos que para el beneficio de los ciudadanos. Y a la última, ¿cómo cree que será el modelo energético de España dentro de 10 años? Bien, en 10 años prácticamente es el punto donde hemos puesto el Plan Nacional de Energía y Clima 2030. ¿Cómo vemos en el Ministerio para la Transición Ecológica el modelo energético español entonces? En cuanto a la generación, será un modelo donde no habrá generación de carbón, donde habrá menos generación nuclear. No habrán salido todas las plantas, pero ya empezarán a estar cerradas algunas plantas, de manera que estará decayendo la generación nuclear y habrá más o menos estabilizado, con tendencia a la baja quizás un poco, la generación con gas, pero sobre todo habrá una eclosión, un crecimiento muy importante de la generación renovable, con sol y con viento. Habrá 55.000 megavatios más instalados de potencia, que será eólica, solar, fotovoltaica fundamentalmente, algo más de almacenamiento. Por lo tanto, y habrá una componente significativa de autoconsumo. Todo eso generará un sistema con muchas menos emisiones, con casi un 40% menos de emisiones que las que tenemos en el día de hoy. Es decir, una reducción importante. 4 de cada 10 toneladas de CO2 no estarán siendo emitidas entonces. Y creemos que, dado que las tecnologías renovables que van a sustituir a las actuales permiten una generación más barata en este momento, creemos además que eso va a significar una reducción, no va a ser, digamos, súbita, pero una paulatina reducción del precio de la electricidad, y en el año 2030 estaremos en una situación con menores precios de la electricidad de los que tenemos en el día de hoy.